Comenzar el día pues con buen humor pese a todos los problemas, porque tenemos esperanza de que todo va a cambiar para mejor. Este es un mensaje de nuestro auspiciador. Esta canción precisamente está dedicada para todos aquellos emprendedores que necesitan empezar su día con muchas pilas. En esta campaña escolar solicita tu crédito y ponte pilas con Caja Trujillo. Caja Trujillo, la caja de los emprendedores pilas. Eso. Y estamos con Gabriel Bustamante, que ayer lo ha acompañado mientras venía regresando de la playa ahora, conversando sobre el tema de las AFP precisamente, ¿no? Un atolladero brutal. Bienvenido, Gabriel. Gracias, de igual manera, Giovanna. ¿No? 4 horas en el tráfico conversando de las AFP con Nicolás. Por lo menos no te puedes quejar, Gabriel, que estás entretenido hablando. Exactamente. No sabía ya qué hacer el hombre. Pero hablemos de este tema. Han pasado 25 años desde que se instalaron, siglo. ¿no es cierto? Y yo he recordado que ¿dónde comienza esto? Comienza en lo mal que se habían manejado los fondos de los jubilados en el Perú, donde el Estado recibía el dinero y se lo chifaba. Y ese dinero se lo deben hasta hoy a los jubilados. Entonces apareció una esperanza. Apareció este señor José Piñera, dijo, yo tengo la solución. Vamos a crear fondos privados de pensiones y esto va a ser la felicidad para los jubilados. Bueno, 25 años después la pregunta es si la promesa se cumplió o no. Ni para los jubilados ni para los afiliados, que son 7 millones, ¿no? En efecto, en esos tiempos la ONP, como hasta ahora, porque la ONP tampoco ha cambiado. En la ONP hay tanta injusticia que te dan 415 soles como pensión mínima y 870 soles como máximo, menos el 4% para la seguridad social. Pero si una persona muere, le deja a su viuda el 50%, o sea, 200 y pico. O sea, pero trabajaste toda tu vida más de 20 años para recibir una miseria. Si aportas al Estado 18 años o 17 años, llegas a los 65 y el Estado te dice, has cumplido un requisito de edad, más no de aportes. Bueno, entonces deme una pensión proporcional o deme mi plata, porque ese es mi 13%. No, eso te lo incauta el Estado. Y adicionalmente a eso, no te permiten cobrar más de media UIT. ¿Sabes eso? Si estás jubilado por la ONP, puedes cobrar más de 2.100. O sea, si yo cobro 1.000 soles y tengo un trabajito que voy a ganar 3.000, no puedo. El Estado se queda con ese dinero, o sea, SUNAT se queda. Son esas situaciones perversas que tiene el Estado, tanto en la parte estatal como en la parte de la AFP. La AFP es un abuso descomunal, ¿no? Un cuarto de siglo que ellos dicen todavía, recién a los 30 y 35 años se ven los resultados. Y en Chile, que ya cumplieron 40, 0 resultados. Hay un movimiento que se llama No Más AFP, que todos los domingos salen. No salen lunes, martes, sino domingo, porque se une la esposa, los hijos, a gritar contra Piñera, el hermano justamente del creador. Ahora, hace algunos años hubo cambios en lo de las comisiones de las AFPs, supuestamente para beneficiar a los afiliados, ¿no? Esos cambios no beneficiaron en nada, porque vemos que el año pasado han ganado las AFP y hemos perdido los afiliados al final. Las AFP ganan 1.350.000 soles diarios. 1 millón, mientras estamos conversando ya se está generando esta máquina de hacer dinero. Los bancos ganan 22 millones de soles diarios. Las compañías de seguros ganan 2.800.000. O sea, está bien que ganen, ¿no? Porque ese es el negocio, uno invierte su dinero para ganar plata, pero no a costa de los afiliados, de los ahorristas o de los asegurados, ¿no? Ahora, ¿cuál tendría que ser el cambio verdadero que hay en las AFP para que podamos ser beneficiados los afiliados? El cambio tiene que ser, la reforma que están haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser estructural, pero como conversábamos ayer, Nicolás, de varias ópticas. Hay la óptica del afiliado, hay la óptica del Estado, hay la óptica de los accionistas, de los dueños, pero todo tiene que ser democrático y justo, sobre todo para el aportante. 7 millones de personas dan 162.000 millones de soles. Esos 162 es una cantidad similar al presupuesto del Tesoro Público, donde existe un celo tremendo, donde está el Contralor, está el Ministerio Público, están los procuradores, está la Contraloría, está el Poder Judicial, está el Congreso, donde están, ¿por qué te gastas tanto? Aquí no. Aquí 4 señoritos de las AFPs están manejando a su libre albedrío el billete de estas personas. ¿Y eso es lo increíble, ¿no? Que son 7 millones de personas cuyo dinero es el que ha constituido este fondo multimillonario
que no tienen ninguna capacidad de intervención, de decisión ni de control sobre el gasto de su dinero, ¿no es En cierto? absoluto. Y estamos hablando de 7 millones de afiliados, ¿ah? No hablamos de jubilados. Los jubilados son los que ya están cobrando sus 100, 200, 500 soles mensuales. Pero ellos no tienen voz ni voto para decirle a los directores cómo estás invirtiendo mi dinero. El 2008 que hubo la burbuja financiera en Nueva York se desplomó. Han invertido en Odebrecht. Ellos no absolutamente saben. Entonces, esto lo sabe la superintendencia. Esto O sea, lo ha sabe el habido Congreso. obras hechas por Odebrecht, no ha habido plata de las AFP. Por supuesto, por supuesto. Y hay una empresa muy grande que se denomina Enfoca, que tiene una cantidad muy grande de dinero. Que es la que compró Latina, que es un tema sobre el que nadie ha discutido. O sea, Donde encuentran la billetes- empresa pierde plata. Originalmente el fondo venía de las AFP, pero nunca se ha dado una explicación sobre eso. O sea, No los existe. jubilados no están, es decir, perdón, los aportantes no están ni enterados de que eso está Exactamente. ocurriendo. Y su plata, ¿no es cierto? Su dinero. ¿Y quién dice que ese dinero, puedo pensar mal yo, de que está timbiado entre sus propias empresas? Claro. Porque esa es la otra interrogante, ¿no es cierto? Si tú tienes un fondo de 160.000 millones y lo inviertes para ganar la mayor rentabilidad posible, ¿no es verdad? Pero resulta que los beneficiarios de tener acceso a este fondo lo hacen con unas tasas de interés muy bajas. O sea, un pequeño empresario, un microempresario, la gente que me está viendo y escuchando y siguiendo en las redes no me va a dejar mentir. Así es. ¿Cuánto le cuesta el crédito a un empresario de Gamarra, a un pequeño empresario? Fortunas. Si logran acceder a un banco, 20, 25% de interés, hasta más. Y si es que no caes en manos de estos prestamistas informales que te rompen las piernas y te cambian la casa, el carro, O te si matan, no ¿no? pagan, o te matan. Sí. ¿No es cierto? Con tasas de interés brutales donde tienes que pagar prácticamente cada día. Y el O sea, Estado- ¿por qué no es posible que esta gente, que es la micro y pequeña empresa, Sí, que señor. le da empleo a más del 70% de los peruanos que trabajan y que son recontra buenos pagadores y que están pagando tasas de interés enormes, Claro. o sea, no tienen acceso a estos fondos? El Estado sí les abre la puerta, ¿no?, a los microempresarios. Le dice, de esta partida presupuestal obligatorio tienes que trabajar con el Estado. Ajá. Pero las AFPs, los 160.000 millones de soles, que son más de 50, casi es la cuarta parte del Producto Bruto Interno. Eso lo manejan las AFPs. Ahora, entonces, la primera misión sería tener un órgano de control sobre ese dinero. Gordo, de verdad, ¿no? No, claro. Porque así ahora la Superintendencia de Banca y Seguros, que a Claro. mi Que entender nada. no hace absolutamente... Salen a decir, en efecto, han estado cobrando comisiones muy altas. Han salido a declarar. Y recordemos al nefasto personaje Chilosky, que Claro. quería aumentar, Nicolás, Giovanna, la esperanza de vida a 110 años. ¿Recuerdan eso? Sí, 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 Al sí. tipo lo tuvieron que votar o decirle, ¿sabes qué? Tienes que irte porque has Claro, metido la pata. para calcular La pensión. las pensiones se establecía que la expectativa de vida del peruano era de 110 años. 110 años. La esperanza de vida, según Además, INEI, Chilosky vivía afuera, ¿no? Vivía afuera. Venía de visita a Perú a cobrar un prácticamente. desastre, señor. La esperanza de vida, según INEI, son 78 años mujer, 75 hombre. Que es lo razonable, ¿no? Pero este señor dijo, no, son 110. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que tu plata se alargue más y de ahí dividirlo en los años que puedes vivir. Es el colmo, ¿no? Pero todo eso hemos estado pasando, repito, un cuarto de siglo. Pero siguen las cosas. Ahora, yo he escrito una nota hoy día sobre cuál era realmente la intención de las AFPs. O sea, era una idea perversa, era una idea genial, Sí, pero claro. perversa. Así. Es decir, tú agarras a la clase media, la gente que tiene chamba, que tiene capacidad de aportar, juntas un fondo multimillonario y lo pones en manos de los millonarios para que ellos deseen. O sea, es un sueño. Pero ¿no? ellos- No era pensado en resolver la vida de los jubilados ni en activar la economía del generador principal de empleo que era la micro. O sea, las maravillas que pudiste hacer con esa plata para los aportantes cuando se conviertan en jubilados y para activar la economía los dueños ahí del donde dinero. interesa, ¿no? Y se vendió muy bien, ¿no? Acuerda, hace 25 años la Yo le hice una publicidad. entrevista a José Piñera cuando venía acá a ofrecer, me acuerdo. Él lo vendió muy bien. Era un extraordinario hombre de negocios y marquetero. Y El él otro día lo vi en la televisión chilena, porque aparece muy poco, apareció Sí. una vez en una entrevista, el tipo es brutal. sigue defendiendo a las AFP. Y él dijo, vamos a denominar tu plata con un SIC, que es la cuenta individual de capitalización. O sea, ya el Estado no va a manejar tu plata, tú vas a manejar tu plata. Tú Pero eso, mentira, pero, pues. pero eso es una terrible Bruto, mentira. pues. Nadie maneja su plata dentro No, de la solamente te AFP. llega todos los meses un documento Exacto. A4
donde ves tu saldo y unas cifras que nadie le entiende y cada día llega menos, ¿no? ¿Y cuál es la realidad de la ganancia? Es decir, ¿cómo ellos el año pasado han ganado 488 millones de soles y el afiliado ha perdido 2.000 millones de soles? El fondo ha bueno, disminuido. según las Claro, el AFP, fondo tiene son 2.000 millones nuevas. menos que el año Exacto. anterior. Según las AFP son por nuevas recaudaciones. ¿Eso es cierto o son en realidad por las comisiones? Por ambos casos, ¿no? Efectivamente, hay cada vez más. Es que ya el joven se está dando cuenta que irse a una ONP no le conviene. Si tiene 30 años y se jubila a los 65, no va a aportar 35 años, porque el mínimo es 20. Entonces todo el mundo está ahí con el chip de irse a la AFP. Por eso crecen los aportes, ¿no? 13% del sueldo es una cantidad importante. Del 13%, 10 se va al fondo y con el 3%, una parte es la abusiva comisión y con la otra viene el otro tema. Compran seguros previsionales a las compañías de seguros, que es otro gran negocio. Que el año 2016 se cayó cuando se aprueba la ley del 95.5%. Cuando la gente descubrió que si sacabas tu platita y la ponías en una caja de ahorro, ganabas más. Una caja ahorita te está dando 8% sin comisión. Sí. Sin comisión, que es un detalle bien importante. Y uno va a entregar a estos señores que, según el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, en los 24 años cuando hizo el corte, era 3% de comisión promedio. Quítale el 4% de inflación. O sea, tu plata te la están ganando. Sin embargo, yo he propuesto particularmente una CTS previsional. O sea, así como el empleador me da 15 sueldos, 12 sueldos, 11 trabajo, 1 de vacaciones, el sueldo 13 de julio, el sueldo 14 en diciembre y el sueldo 15 una CTS, donde me dicen tú, con la plata que voy a dar en mayo y en noviembre, deposita donde quieras. Te va a dar 8 o 7%. Ese es mi CTS previsional. ¿Cuándo hago uso de esa CTS? Cuando me votan o cuando me voy del trabajo. Claro. Entonces, ese Mira, 13%, lo que fuera, pero lo que es quiero cierto, hacerlo. ahora, Gabriel, Obligado. abramos una discusión sobre qué es lo que hay que hacer, porque creo es lo que hace falta, ¿no? Discutir en función del interés, en primer lugar, ¿no es cierto?, del jubilado en el que se va a convertir el aportante. Pero en segundo lugar, discutir qué haces con ese montón de plata que puedes juntar para que sea lo más rentable posible, para que sea activador de la economía. No es verdad, porque, y que no nos pase ninguna de las dos cosas que nos ha pasado. Primero, que el Estado se la tira y nos la está debiendo hasta ahora a los jubilados, ¿no es cierto? O se la está debiendo a los jubilados, o que el sector privado la agarra para grandes negocios de los que ya tienen grandes negocios, ¿no es cierto? Entre ellos. Claro. Las dos cosas están mal y las dos cosas tienen que cambiar. Gabriel Bustamante ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Hablando claro, como siempre.